La semana transcurrida entre el 16 y el 23 de enero de 1909 no fue una semana más en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Esos 7 días bastaron para que lo ocurrido ese momento del año, en esa parte del mapa, fuera recordado de allí en adelante como la Semana del Diablo. Todo había comenzado con la denuncia de un grupo de personas. Estos individuos alegaron que una enorme criatura había atacado el tranvía en el que viajaban. Al principio nadie dio mucho crédito a lo que se decía, a pesar de que llamaba poderosamente la atención que muchos hombres y mujeres que no tenían relación entre sí contaran lo mismo. A pesar de la poca repercusión del caso, fue imposible no atar cabos cuando, al día siguiente, un club social de Camden terminó asediado por un misterioso ser al que nadie pudo ver bien, pero al que todos describieron como monstruoso. Al testimonio de civiles se había sumado el de la policía, que había abierto fuego contra la susodicha criatura. A pesar de que estaban convencidos de que las balas habían impactado en el blanco, no solo no la habían derribado, sino que no encontraron rastros de sangre o cualquier otra cosa que evidenciara la presencia de una herida. Luego de eso, las cosas se habían salido de control. Las denuncias habían empezado a llegar por docenas. Recibían visitas las comisarías, los bomberos e incluso los fumigadores de la zona. Los más precavidos hablaron con los cazadores, que pronto se pusieron a disposición del poblado. Las escuelas cerraron por las dudas. Los trabajadores prefirieron no acudir a las fábricas, querían quedarse en sus casas para defender a sus familias de esa enigmática amenaza que recorría la oscuridad. Como si a la situación le faltara dramatismo, un rumor empezó a llenarlo todo. Un zoológico local ofreció una cuantiosa recompensa para el que pudiera capturar al enorme ser. De este modo se volvió moneda corriente que al caer la noche se escuchara el ruido de los rifles al ser cargados. Hubo gente herida, disputas y algunos fraudes. Incluso alguien llegaría a poner alas falsas a un canguro para tratar de cobrar el botín ofrecido. Fueron 7 días y 7 noches largas, tras las cuales la normalidad volvió, al menos por un tiempo. Después las cosas se pusieron mucho más raras, pero no nos adelantemos. Ubicado entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia, Nueva Jersey es el estado con mayor densidad de población. Y eso que el 22% de su superficie total pertenece a los Pine Barrens, una zona llena de altos árboles y aguas turbias. Quienes llegan de visita a Nueva Jersey ignoran esas coordenadas donde el tiempo parece haberse detenido, donde la bruma no se disipa nunca del todo y donde las hojas caídas crujen, como si aún recordaran cosas que los hombres ya han olvidado. Hablamos de un bosque vasto, enmarañado, duro, lleno de pinos salvajes y pantanos sin nombre. Un páramo aislado que no fue hecho para la comodidad humana. Y es allí, entre ramas torcidas y cuevas semi-enterradas, donde nació uno de los mitos más longevos y perturbadores de Estados Unidos. Hablamos de una bestia con gigantescas alas de cuero, cabeza de caballo, brillantes ojos rojos y garras afiladas que acecha a los residentes desde hace casi 300 años. ¿Cómo nació esta historia? ¿Por qué algunos culpan a un político emblemático de los Estados Unidos de haber creado este mito? ¿Cuáles fueron los avistamientos más relevantes recolectados en los últimos años? ¿Qué dicen los más escépticos al respecto? Bienvenidos a la oscura y curiosa historia del Diablo de Jersey. Antes de continuar les quiero contar, por si YouTube no les está avisando, si no les avisa igual ya saben que tienen que tocar de vuelta la campanita, activar notificaciones, de suscribirse y suscribirse de vuelta, comentar, hacer todas esas cuestiones porque YouTube mucho que no avisa mucho, realmente es como que deja librado al azar. Pero si les gusta la temática de la criptozoología y los animales míticos y todo eso, en este canal ya tenemos subido varios videos del hombre polilla, de pie grande, tenemos también Thunderbird, bueno, un montón más que andan dando vueltas por ahí, así que si les interesan estas temáticas, les voy a dejar las recomendaciones al final y si no lo buscan, entran a mi canal aparte de videos y empiezan a bajar y ahí se van a dar cuenta. Asimismo, si quieren que sigamos hablando de estas criaturas, escriban críptidos en los comentarios. Si hay más de 1000 personas escribiendo críptidos, vamos a hacer un nuevo informe sobre algún otro animal mítico. No sé cuál puede ser, pueden dejar sus sugerencias también aquí debajo. Vamos a estar leyendo todo lo que ustedes propongan. Comencemos.
Como ya mencionamos, no es casualidad que esta criatura haya surgido en el entorno en el que lo hizo. Los primeros colonos que se atrevieron a instalarse en los márgenes del Pine Barrens sabían que ese bosque tenía algo raro. No era solo lo difícil que resultaba cultivar allí, ni la pobreza persistente que envolvía a quienes vivían entre sus árboles. Era otra cosa, algo en el aire, en la forma en que las ramas se movían aun cuando no había viento. Por eso nos sorprende que los marginados hayan elegido este lugar como refugio. Exiliados sociales, desertores de guerra, locos, delincuentes, fugitivos, todos ellos se mezclaron y formaron comunidades olvidadas, distantes del mundo exterior. Fue en medio de esa tensión permanente entre el hombre y el bosque, donde se gestó la historia más tenebrosa de la región. O eso se cree, porque pronto vamos a descubrir que no hay un solo génesis para esta pesadilla. La historia más difundida dice que el mal se asentó en aquel paraje en el año 1735. Ese año, una mujer que ya tenía 12 hijos se enteró de que estaba nuevamente embarazada. La mujer en cuestión se llamaba Deborah Leeds. Sus familiares, amigos y vecinos la escucharon cuando, tras un suspiro de resignación, dijo que su próximo hijo sería el diablo. Aunque muchos supusieron que lo decía por el hartazgo de ocuparse de una familia tan numerosa, otros tomaron aquellas palabras como una suerte de profecía. Por eso, a los más supersticiosos no les sorprendió que la noche del nuevo parto cayera una tempestad como nunca antes habían visto. Hubo rayos que causaron incendios, truenos que parecieron rugidos y un viento huracanado que abrió ventanas y golpeó puertas como si se tratara de un fantasma furioso. En este contexto y luego de desgarradores gritos de dolor, Deborah dio a luz. En un primer momento el recién nacido aparentó ser un niño normal, pero entonces, y a la vista del resto de mujeres que había en la habitación haciendo las veces de asistentes, su cuerpo comenzó a cambiar de forma. De pronto se retorcía, su piel se partía, sus dedos se estiraban y extraños bultos comenzaron a brotar de su espalda. Cuando alguien intentó tocarlo, el niño monstruoso emitió un chillido agudo, mitad relincho, mitad lamento. Luego, sin que nadie pudiera evitarlo, se escabulló de donde lo habían metido y tras matar a la partera escapó trepando por la chimenea. Cuentan que se perdió tras la intensa tormenta, que se adentró en lo más profundo del bosque y que allí hizo su guarida. En los años venideros, una advertencia se volvió común entre la gente de la zona: cuidado con meterse en los bosques de Jersey porque ahí dentro vive el diablo de Jersey. Ese es el relato que muchos conocen. A lo largo del tiempo, algunos detalles del mismo fueron mutando. Por ejemplo, no queda muy claro quién era Deborah. Algunos dicen que la mujer era una bruja y que efectivamente había convocado al diablo para engendrar un hijo suyo, muy a conciencia de lo que estaba causando. Otros dicen que el diablo la habría seducido o habría abusado de ella. Un tercer grupo sostiene que en realidad Deborah no era una bruja ni había sido víctima del Señor del Averno. Este grupo cree que detrás de todo el asunto hay un germen ligado a la política del momento. Sin ir más lejos, esta teoría defiende la idea de que el diablo de Jersey no sería hijo del diablo, sino de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin y el diablo. Más allá de lo que se elija creer, Deborah Leeds existió. La familia Leeds está documentada en los registros de la colonia de Nueva Jersey, pero en lugar de hablar de Deborah, centrémonos en su esposo, Daniel Leeds. Daniel Leeds era un personaje polémico y lo primero que hay que saber de él es que era un cuáquero. Los cuáqueros son miembros de un grupo religioso disidente del cristianismo, también conocido como la Sociedad Religiosa de los Amigos, que se originó en Inglaterra en el siglo XVII. Se caracterizan por su énfasis en la igualdad, la sencillez, el pacifismo y la no adherencia a las jerarquías eclesiásticas. Leeds habría llegado a Nueva Jersey en 1677 y no habría tardado en instalarse en una comunidad que poseía sus mismas creencias. Entre otras cosas, el hombre trabajó como agrimensor y en 1690 aproximadamente compró terrenos en la costa atlántica sur. Por esos años tejió buenas migas con su entorno y fue muy respetado, al menos hasta que comenzó a escribir y publicar sus almanaques, algo que era común entre personas con cierto estatus. El almanaque que Leeds mostró a sus vecinos incluía los movimientos de los cuerpos celestes, así como símbolos astrológicos y místicos. La presencia de estos detalles
le valió al hombre la ira de sus contemporáneos, que finalmente lo acusarían de distribuir símbolos infames y relacionados con fuerzas sombrías. Desilusionado por el trato recibido, Daniel satirizó a los otros cuáqueros en una serie de libros, convirtiéndose en el primer individuo instaurado en Estados Unidos en realizar ataques políticos mediante publicaciones. Estas acusaciones recibieron un segundo contraataque, donde Leeds fue bautizado por sus detractores como el Heraldo de Satanás. Dispuesto a no dejarse intimidar, Leeds redobló la apuesta y apoyó la postulación de un gobernante que caía mal a la mayoría. Un simple conflicto de creencias había escalado hasta convertirse en una disputa sin precedentes. Si bien Daniel Leeds falleció en 1720, su almanaque repleto de símbolos en teoría blasfemos sobrevivió y siguió siendo editado por su hijo Titán. Por ese entonces, otro almanaque comenzó a competirle, y no se trataba de cualquier almanaque, sino el de Poor Richard's Almanac, que era propiedad ni más ni menos que de Benjamin Franklin, uno de los proclamados padres fundadores de los Estados Unidos. Con afán de desafiar a su oponente, Franklin predijo en su almanaque que Titán Leeds moriría el 17 de octubre de 1733. Cuando se llegó a esa fecha y ninguna calamidad ocurrió, Titán tildó a Franklin de mentiroso en una reunión pública. La respuesta del otro fue reírse y expresar que creía que el fantasma de un muerto se estaba tratando de comunicar con él. El hecho de que Daniel Leeds fuera comparado con Satanás y su hijo con un fantasma bastó para que las cosas se deformaran y los Leeds quedaran inexorablemente ligados al ocultismo y a lo demoníaco. Más adelante la historia volvió a sufrir algunas alteraciones y los Leeds se convirtieron en portadores de una supuesta maldición. El apellido se convirtió en sinónimo de pactos secretos y prácticas impuras. El diablo de Jersey pasaba de ser una criatura de la noche a convertirse en todo un símbolo del pecado y la condena. Tras la revolución, la leyenda cayó en el olvido hasta principios del siglo XX, y quizás no se hubiera sabido más de ella. De ser el caso, todo hubiera quedado como un misterio de antaño, pero entonces, un relacionista público de Filadelfia la escuchó y se enamoró de la ambigüedad de lo narrado. Sin dudarlo, comenzó a replicar la historia dentro del Museo de Curiosidades que había armado. Más temprano que tarde, descubrió que no era el único al que el relato le resultaba atractivo. La historia entonces comenzó a pasar de boca en boca con renovado frenesí, pero no solo eso. Las palabras en algún momento dieron lugar a nuevas experiencias, y cuando ya nadie lo creía posible, el diablo de Jersey comenzó a ser nuevamente visto. Y lo más inquietante era que la descripción que todos comenzaron a hacer del mismo era muy similar. Un ser alado, con cabeza de caballo o de cabra, garras, cola, ojos brillantes y un grito infernal que paraliza a quien lo escucha. Estaba claro que no se trataba de una alucinación colectiva cualquiera, sino una forma consistente, persistente y dispuesta a moverse entre generaciones. Un horror que había llegado para quedarse. El terror se hace real. Algunos estudiosos de archivos históricos sostienen que en 1740 un clero fue contratado por altas autoridades de Nueva Jersey para que se encargara de aplacar a la bestia, que no dejaba de aterrorizar la zona. Según se cree, se habría celebrado en ese año un exorcismo que habría alejado al monstruo por unos 100 años. Los más creyentes desestiman la lectura política del asunto y creen que a esto se debió realmente el exilio del demonio. Luego de haber transcurrido un tiempo prudencial, el diablo de Jersey había vuelto a su hogar natal, con hambre de venganza. Durante muchos años el diablo de Jersey fue apenas una historia para atemorizar a los niños, una advertencia para los que se adentraban demasiado en el Pine Barrens, pero con el resurgir del mito, algo cambió. Los testimonios se multiplicaron, las apariciones dejaron de ser relatos brumosos para convertirse en algo más preciso. No estamos hablando de supersticiones populares aisladas. Agricultores, leñadores, carteros, todos comenzaron a reportar avistamientos de una criatura alada. La veían sobrevolando campos, posada en graneros o cruzando los caminos de tierra al anochecer. En 1840 se reportaron por primera vez ataques a animales de granja que no podían explicarse. Gallinas degolladas sin ser comidas, cabras con marcas de garras imposibles, caballos que se negaban a entrar en los establos como si algo invisible los estuviera esperando. Al principio aquellos que hablaban del diablo eran ridiculizados, pero las historias no pararon de crecer y con ellas el miedo se expandió. Según la leyenda, durante una visita a la fábrica Hanover Milk Works para inspeccionar las balas de cañón que estaban siendo forjadas, el comodoro Stephen Decatur avistó una criatura voladora que batía sus alas. Le disparó de inmediato, en vano.
El ser parecía inmune a sus ataques. Se afirma que José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, avistó al Diablo de Jersey mientras cazaba en Bordentown, Nueva Jersey. Sin embargo, lo que terminó de sellar esta historia como parte de un mito importante, de una leyenda famosa, fue lo que se conoció como la Semana del Diablo, algo que ocurrió en 1909 y es uno de los hechos más infames relacionados a un críptido. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La Semana del Diablo. Esa semana, que ya forma parte del folclore más oscuro de Estados Unidos, comenzó, como dijimos, el 16 de enero y terminó el día 23. En ese lapso se reportaron más de un centenar de avistamientos en al menos 6 estados distintos. La criatura fue vista volando sobre Camden, Mercantville, Bristol, Filadelfia, Trenton y hasta en zonas del norte de Delaware. Los periódicos de la época, como el Philadelphia Evening Bulletin y el Trenton Times, cubrieron los reportes con titulares alarmistas y testimonios que parecían calcados unos de otros. Uno de los casos más comentados fue el del Departamento de Policía de Bristol, donde 2 agentes aseguraron haber disparado contra un ser alado con ojos brillantes que chillaba como un condenado. Otro testigo fue el señor Nelson Evans de Gloucester, quien descubrió una criatura de 1,80 m con cabeza de caballo, alas membranosas como las de un murciélago y patas traseras como las de una grulla. Dijo que la bestia había permanecido varios minutos frente a su ventana, observándolo. Solo lo había mirado como si supiera algo. Ese mismo miércoles en Collingswood, un grupo de trabajadores de una fábrica abandonaron sus puestos por pánico. Decían haber visto al diablo posado en el techo. Ninguno quiso volver hasta que amaneció. Los negocios no se animaban a abrir de noche y se cancelaron funciones de teatro. Algunas familias incluso empacaron sus cosas y se fueron del estado por unos días. El miedo era real, palpable y no solo alimentado por la prensa. Las huellas que se encontraban en los parques o lodazales eran imposibles de explicar. No coincidían con ningún animal conocido. La caza del diablo se volvió una obsesión para algunos. Se organizaron patrullas armadas, se colocaron trampas improvisadas, incluso se ofrecieron recompensas, pero el diablo, si es que era real, no se dejaba atrapar. Era como un espectro, una sombra que se deslizaba entre la histeria colectiva y el terror individual. Y como todo buen monstruo, supo cuándo desaparecer. Cuando la paranoia llegó a su punto más alto, cuando las calles estaban vacías y las iglesias llenas, el diablo se desvaneció. Pero algo quedó marcado en la historia. Desde ese momento el mito dejó de ser solamente un cuento popular. Había quedado estampado en los diarios, en los informes policiales, en los archivos de las ciudades. El diablo de Jersey era ahora parte del mundo real. Podía no tener una explicación científica, podía ser motivo de burlas o exageraciones, pero había dejado una cicatriz que nunca dejaría de verse. Hubo quienes comenzaron a sostener que había algo profundamente perturbador en la forma en la que el ser se manifestaba, una especie de patrón inteligente. Se comenzaron a preguntar si se trataría de una aparición con un propósito oculto, y si el diablo de Jersey no era un animal, sino un mensaje en sí mismo. Las respuestas para esta pregunta derivaron en especulaciones de todo tipo. ¿Acaso intentaba avisar algo? ¿El diablo de Jersey estaba anunciando futuras tragedias? El siglo XX trajo consigo guerras, avances tecnológicos impensados, el nacimiento de la era de la información, el apogeo del racionalismo científico y la idea de que todo puede ser explicado. Esto no afectó para que el diablo de Jersey siguiera apareciendo, como si no dependiera de las creencias humanas para poder existir. La sombra en el siglo XX. A medida que los pueblos crecían, que los caminos de tierra se pavimentaban y que las antenas de televisión empezaban a emerger en los techos de las casas de Nueva Jersey, la criatura alada seguía sobrevolando los cielos de Pine Barrens, desafiando la lógica. Presuntos restos que coincidían con la descripción del diablo de Jersey aparecieron en Greenwich en diciembre de 1925. Un granjero local le había disparado a un animal no identificado mientras intentaba robar sus pollos. Más tarde, afirmó que ninguna de las 100 personas que habían visto el cadáver habían logrado identificar a qué especie pertenecía. Cuando el cuerpo desapareció, todos se echaron la culpa. Las autoridades culparon al granjero y el granjero culpó a las autoridades. El 27 de julio de 1937, un animal desconocido con ojos rojos fue visto por residentes en Downingtown, Pensilvania.
Un reportero instauró la idea de que podía tratarse del Diablo de Jersey y durante semanas se lo mencionó en todos lados. En 1927 un hombre salvaje con aspecto de gorila fue visto en el sur de Nueva Jersey. En la misma semana, alguien mencionó haber visto al Diablo de Jersey en el mismo sitio. Durante poco más de un mes, estos dos críptidos lucharon por la atención pública. Incluso se hicieron graciosos dibujos en los que se los mostraba peleando. En las calles se discutía sobre quién ganaría si se llevara a cabo un pleito de tales magnitudes. Algunos incluso levantaron apuestas. En 1951 un grupo de niños de Gibbstown, Nueva Jersey, afirmaron haber visto un monstruo que coincidía con la apariencia del diablo. En 1957 se cree que alguien encontró a una de las bestias lastimada y moribunda en el bosque. La misma desaparecería antes de que quien la había encontrado volviera con más testigos. Cuando llegó la época en la que la gente se obsesionó con los platos voladores, el Diablo de Jersey comenzó a fusionarse con esa nueva tendencia. Algunos lo interpretaron como un ser extraterrestre, un sobreviviente de un experimento genético o incluso como un críptido dimensional, una criatura que cruzaba portales desde otra realidad. Pero para los habitantes del sur de Jersey no era necesario ponerle etiquetas modernas. Para ellos, el diablo era el mismo de siempre. El que sus abuelos describían en las noches frías, el que aparecía justo antes de que algo malo sucediera, el que se sentía aunque no se viera, el que podía causar nacimientos deformes. Durante esa década, decenas de reportes comenzaron a ser recolectados por investigadores independientes, ufólogos y estudiosos de lo paranormal. Uno de ellos, Ivan T. Sanderson, zoólogo y criptozoólogo escocés, recibió varias cartas en las que se describían encuentros con un ser alado que descendía sobre los autos estacionados en caminos solitarios. Testigos decían haber sentido una presencia abrumadora, como si el aire se volviera denso, como si algo los observara desde las copas de los árboles. Algunos conductores aseguraban haber visto una silueta oscura posada en medio del camino, una figura que luego desaparecería en un pestañeo. Ya en los años 60 y 70, con la expansión de la cultura popular y el interés por los monstruos regionales, el Diablo de Jersey se convirtió en parte del folclore mediático. Comenzaron a circular libros, cómics, incluso canciones que hablaban de él. Pero lo más extraño fue que en lugar de diluir la leyenda, este tipo de tensión pareció fortalecerla. Como si al nombrarlo, al mantenerlo vivo, el diablo obtuviera una especie de energía extra para seguir manifestándose. Como si el miedo humano fuera su combustible. Uno de los casos más documentados de esta época ocurrió en 1972. Un grupo de excursionistas adolescentes acampaba en una zona remota de Wharton State Forest, una de las regiones más profundas del Pine Barrens. En la madrugada fueron despertados por un chillido desgarrador. Cuando salieron de sus tiendas vieron ramas rotas, huellas en el barro y algo aún más escalofriante. Todas sus mochilas habían sido destrozadas y estaban cubiertas con una especie de saliva. No robadas, solo desgarradas, como si alguien hubiera querido advertirles que no debían estar allí. Uno de ellos, Mark Ryerson, nunca volvió a dormir tranquilo. Años después, contaría en una entrevista que aún sentía el aliento de esa cosa sobre su cuello cuando cerraba los ojos. Durante los años 80 y 90, el Diablo de Jersey pareció entrar en una especie de letargo, pero las historias nunca cesaron. Con la llegada de Internet, los foros de lo paranormal se llenaron de relatos sobre encuentros con la criatura. Algunos afirmaban haberla visto en los senderos abandonados que cruzan los bosques. Otros aseguraban que sus perros ladraban frenéticamente hacia rincones oscuros durante horas, sin motivo aparente. Un usuario anónimo publicó una serie de fotos borrosas de lo que parecía ser una criatura voladora sobre el lago Atzion, pero la resolución era tan mala que nadie pudo confirmar nada. Como siempre, el Diablo de Jersey parecía estar un paso más allá de la evidencia concreta, y sin embargo seguía ahí, como un eco persistente de una época lejana, como si Pine Barrens no fuera solo un lugar geográfico, sino un umbral, un sitio donde lo racional se quiebra, donde las leyes del mundo desaparecen, donde siempre parece que algo está vigilando. Hubo un momento después de tantos informes en el que el Diablo de Jersey dejó de ser un simple monstruo para transformarse en un símbolo de lo incomprensible, de lo ajeno, de eso que no podemos catalogar sin que se nos escape entre los dedos. Y es ahí donde nacen las teorías. Algunas buscan respuestas lógicas, otras se hunden en lo arcano, lo esotérico, lo absolutamente inverificable. Empecemos conociendo estas últimas. Las
Teorías de los creyentes. La hipótesis más conocida es la que dice que el diablo de Jersey es un críptido, una criatura zoológica aún no clasificada. En este marco, la criatura sería un ser real, biológico, tal vez un remanente de otra era, un descendiente mutado de especies prehistóricas, un animal que ha logrado evitar al hombre gracias a la vastedad y oscuridad del Pine Barrens. Algunos lo comparan con el Mothman, el hombre polilla de Point Pleasant, por su carácter alado y su aparición vinculada a eventos extraños, incluso trágicos. Otros lo conectan con el chupacabras por su agresión al ganado y su capacidad de moverse sin dejar rastros consistentes. Pero todos coinciden en que si es una criatura natural, entonces es una que nunca debió sobrevivir hasta hoy. Más allá están las teorías paranormales. Aquellos que creen que el diablo no es carne ni sangre ni hueso, sino algo mucho más antiguo, una especie de entidad espiritual. Hay quienes aseguran que Pine Barrens ha sido sitio de rituales, de prácticas ocultas, de reuniones que invocaban a fuerzas invisibles, mucho antes de que existiera la colonia de Leeds. En esa línea, el diablo sería la manifestación de una maldición ancestral, una energía oscura atada a la tierra misma. Un guardián de secretos prohibidos o peor aún, un recordatorio de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Una teoría aún más siniestra pero menos difundida es la del arquetipo. Esta teoría plantea que el diablo de Jersey no es real en el sentido físico, sino en el psicológico, que representa un miedo colectivo tan profundo, tan arraigado, que terminó tomando forma. Básicamente, una entidad generada por la mente humana, nutrida por la atención, por la creencia, por los siglos de obsesión. En esta visión, cuanto más se hable del diablo, cuanto más se lo dibuje, describa, tema o adore, más fuerte se vuelve, más presente, más tangible. Es el terror hecho carne a través de la mente compartida de una sociedad que necesita un monstruo para explicar lo inexplicable. Y aunque suene descabellado, vale la pena recordar que muchas culturas antiguas ya hablaban de entidades creadas por el pensamiento colectivo. Egipto, Tíbet, incluso ciertos grupos esotéricos europeos. En todos estos relatos, la constante es que las entidades que nacen del miedo nunca se van del todo. Lo cierto es que no hay una sola respuesta. Es probable que el diablo de Jersey sea todas esas cosas a la vez. Un grupo de Nueva Jersey llamado los Cazadores del Diablo dedican su tiempo a recolectar informes, visitando sitios históricos y realizando excursiones de caza nocturnas con el fin de encontrar la prueba de que el diablo de Jersey, de hecho, existe. Del otro lado están quienes creen que el diablo es un error, una confusión o una simple metáfora de asuntos igual de truculentos y complejos. La versión de los escépticos. Los escépticos creen que el diablo de Jersey no es más que una manifestación creativa de los colonos ingleses. Por su lado, Jeff Branner, de la Sociedad Protectora de Animales de Nueva Jersey, cree que la grulla canadiense es la base de las historias del diablo de Jersey. Enormes aves que se pierden en su ruta migratoria y quedan solas y desorientadas serían así las culpables de las oleadas de pánico. El autor y experto en naturaleza Tom Brown Jr. pasó varias temporadas viviendo en el territorio salvaje de Pine Barrens. En varios de sus relatos se encargó de recordar las ocasiones en que los aterrorizados excursionistas lo habían confundido con el diablo de Jersey. Las razones: el hombre solía cubrir todo su cuerpo con barro para repeler los mosquitos. Otros pensadores ponen su ojo en el relato original, ese que contamos al principio. Ese que hablaba de una mujer que daba a luz a un hijo maldito. Hay quienes creen que la historia quizás haya sido pensada para advertir a las mujeres sobre los riesgos de incurrir en muchos embarazos. Justo por esa época el aborto empezaba a ser criminalizado, por lo que se supone que las mujeres habrían inventado al diablo de Jersey para poder detener a sus maridos, que las violentaban de modo constante y que muchas veces las veían como un elemento solo destinado a poder expandir su clan. ¿Puede ser que el diablo de Jersey haya sido el modo en que un grupo de mujeres desprotegidas encontró para hacerle frente a la opresión de una época? Como sea, el diablo de Jersey se ha convertido en un ícono cultural en el estado, inspirando a varias organizaciones y a grupos a utilizar el apodo. En el hockey profesional, los Jersey Devils de la Liga Este de Hockey jugaron desde 1964 hasta 1973. Cuando los Rockies de Colorado de la National Hockey League se trasladaron a Nueva Jersey en 1982, una encuesta popular votó para cambiar el nombre del equipo por el de New Jersey Devils. Incluso los X-Files le dedicarían un capítulo. Es fácil pensar que las leyendas desaparecen con el tiempo, a medida que avanzamos en la comprensión del mundo, que la ciencia, la razón y el progreso
acaban con lo inexplicable, pero el diablo de Jersey, como tantos otros mitos, desafía esta creencia. Su presencia ha evolucionado, se ha adaptado a los nuevos tiempos, se ha infiltrado en las narrativas modernas y se ha integrado en el imaginario colectivo como un virus que no se puede erradicar. Monstruo suelto. Como volvemos a comprobar, la mitología del diablo de Jersey, lejos de ser un vestigio de tiempos pasados, ha encontrado en la era digital una nueva plataforma para persistir. Las redes sociales han dado una nueva vida al mito. Los foros de lo paranormal y los sitios web dedicados a la criptozoología continúan alimentando el misterio con relatos actuales de encuentros con la criatura, lo que ha convertido la figura del diablo de Jersey en un tema recurrente en discusiones en línea. ¿Ser real? ¿Un error en la percepción humana? ¿Una manifestación de algo mucho más profundo y primordial? ¿Acaso un ser invocado hace cientos de años en una sesión ocultista? De un modo o de otro, el diablo de Jersey sigue teniendo una gran presencia en el estado que lo vio nacer. Incluso quienes se niegan a creer en él saben que es preferible no internarse de noche en los paisajes más salvajes y desolados de la zona. ¿Qué nos espera agazapado en lo más profundo de los bosques, en las montañas más frías o en el fondo de los mares y océanos? Y más importante aún, ¿de cuántos otros diablos de Jersey no tenemos aún noción? ¿Hasta cuándo van a seguir entre sombras? ¿Se sentirán amenazadas tarde o temprano estas criaturas? ¿Saldrán de sus escondites alguna vez para demostrarnos que ni en nuestras peores pesadillas nos habíamos preparado para algo tan terrible? No lo sabemos. Por ahora nos conviene seguir espiando desde los rincones que aún conservan algo de luz. Y si vemos que la tarde cae, apurar el paso. Y si lo creen necesario, tampoco está de más correr. Vale la pena aclarar que no hay muertes que hayan sido adjudicadas al diablo de Jersey, al menos hasta la escritura de este informe. Sin embargo, hay quienes dicen que hay cosas mucho peores que morir, como descubrir que todo lo que alguna vez se contó es verdad y que estamos a merced de bestias que con solo verlas pueden llevarnos a la más aterradora de las locuras.